La enseñanza de hoy acerca de los misterios de la vida de Cristo. Vimos el otro día la visita de María a su prima Santa Isabel. Vimos cómo recitaba ese Magníficat, cómo proclamaba la grandeza del Señor y se alegraba en Dios, su Salvador, en Jesús. Jesús significa Dios salva. Cómo se alegraba en su propio Hijo, en que su propio Hijo ya la había preservado del pecado, ya la había hecho llena de gracia. Y cómo Dios ya cumplía sus promesas en medio de su pueblo, revelaba su misericordia, cómo ensalzaba la misericordia de Dios por 2 veces. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. La misericordia de Dios nunca nos deja. O como le había prometido a nuestros padres, se acordaba de la misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Recordamos que a Abraham se le prometió que por su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, es decir, que nosotros estamos incluidos en la bendición de Abraham. Como nos dice San Ireneo, recapitulando esta visita de Isabel, de María a su prima Isabel, San Ireneo nos dice, pues la misma San Ireneo nos dice, pues la misma Eva, de la misma manera que Eva, seducida por las palabras del diablo, se apartó de Dios, desobedeciendo su mandato. Así María fue evangelizada por las palabras del ángel para llevar a Dios en su seno, gracias a la obediencia de su palabra. Y si aquella se dejó seducir para desobedecer a Dios, ésta se dejó persuadir a obedecerle, con lo que la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva. Vamos a comenzar a ver hoy el nacimiento del niño Dios, de María. Y vamos a repasar un momento, antes de nada, qué nos dice el Catecismo acerca de esta encarnación del Hijo de Dios. A lo largo de la historia de la Iglesia, como expliqué en la primera catequesis, las grandes herejías se pueden agrupar en dos tipos, las que niegan la divinidad de Jesucristo o las herejías que niegan su humanidad. Entonces, efectivamente es lo que sucedió al principio de la Iglesia, al principio del cristianismo. De hecho, el mismo San Juan escribe su Evangelio como refutación a las primeras herejías que empezaban a negar que Jesucristo era Dios. De hecho, el Evangelio de San Juan, desde el principio hasta el final, nos está demostrando que todos los hechos, palabras de Jesús, están indicando su filiación divina, que Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, es importante aclarar que ser Hijo de Dios, para San Juan, para la Biblia, para la Iglesia, para un cristiano, es mucho más que lo que podía significar, por ejemplo, para el emperador romano. El emperador romano de aquel entonces se hacía llamar el Hijo de Dios. O nosotros ahora mismo somos llamados hijos de Dios, pero lo somos por adopción. Cuando Jesucristo se proclama a sí mismo Hijo de Dios, está dando un paso mucho más allá. De hecho, si lo condenan es por blasfemo, por hacerse igual a Dios. Cuando a lo largo de la historia de la Iglesia de los primeros siglos se empiezan a proclamar los primeros dogmas, uno de ellos, que es precisamente el que reafirma la divinidad de Jesucristo, en el primer concilio de Nicea, en el año 325, lo que dice es que precisamente este concilio afirma la divinidad de Jesucristo. Y el cardenal Ratzinger, el actual, el Papa recién fallecido, Benedicto XVI, en este libro que se titula Miremos al traspasado, bueno, se ve del revés, no sé si se ve bien. En este libro, Miremos al traspasado, en una ponencia que dio en el año 1981, nos explica que se ha negado, a lo largo de los siglos, se ha dicho, bueno, este concepto de que Jesús es igual a Dios, la palabra consubstancial que decimos en el credo, de la misma naturaleza que el Padre,
de la misma esencia que el Padre, de la misma sustancia que el Padre. Esta palabra griega viene de una filosofía ajena al judaísmo y, en definitiva, no refleja la verdad de los evangelios. Sin embargo, este estudioso magnífico que era el cardenal Ratzinger nos dice que precisamente dice, una y otra vez se ha querido ver en la palabra consustancial, en la palabra de la misma esencia que el Padre, que es un profundo desvío del lenguaje, sino también del modo de pensar bíblico. Y sin embargo, la palabra Hijo de Dios no es otra cosa, la palabra consustancial no es otra cosa que la traducción de la palabra hijo en un lenguaje filosófico. ¿Qué sucede? Que como la palabra hijo podía ser interpretada como al modo de los paganos, al modo del emperador romano, al modo de los dioses paganos, es hijo de Dios, pero realmente no es hijo de Dios en sustancia, en esencia, pues lo que nos dice el cardenal Ratzinger, lo que quiere decir es que no ha de ser entendido aquí esta palabra, este ser hijo, en el sentido del lenguaje simbólico o figurado de las religiones, sino en el máximo grado de realidad de la palabra. Es decir, que el vocablo, la palabra filosófica de la misma esencia, de la misma sustancia, no añade nada nuevo o ajeno al Nuevo Testamento, sino que es la defensa de la literalidad contra todo alegorismo. Es decir, lo que hace el Concilio de Nicea al decir que el Hijo de Dios es igual a Dios, es luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, lo que está haciendo es precisamente reafirmar lo que dicen todos los evangelios desde el principio hasta el final. Y esto lo veremos ahora también en el Evangelio de San Lucas. Vamos a leer el Evangelio. Bueno, vamos primero a invocar al Espíritu Santo. No voy a leer el Evangelio de corrido porque, como es muy largo, voy a dividirlo en 2 o 3 partes para poder entrar bien en todo su significado, en lo que alcance, porque el significado es inmenso, es infinito. Sabemos que el Evangelio es una palabra que no tiene fin, pero para poder explicar mejor cada parte, pues lo voy a dividir en 2 o 3 partes. Vamos a invocar primero al Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Evangelio según San Lucas. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén de Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Augusto, el emperador Augusto. El emperador, cuando San Lucas escribe este evangelio, lo hace a propósito, menciona al emperador Augusto, menciona al gobernador de Siria, Cirino. Siria era una provincia romana enteramente dominada por el poder de Roma, el gran poder. El emperador Augusto quizás ha sido el hombre más poderoso, según el mundo, a lo largo de los siglos, porque dominaba un territorio de una forma, no voy a decir tiránica, pero con un poder muy opresor sobre todo los pueblos. Y aunque es verdad que luego ha habido emperadores que han dominado, en concreto emperadores hispanos, españoles, que han dominado gran parte del universo, pero era un dominio mucho más delegado, digámoslo así, era un poder no tan estricto como el poder romano. Estamos hablando del emperador Augusto, cuando se había hecho ya la paz romana. Todos los pueblos conocidos estaban bajo el poder de Roma y los pueblos que quedaban fuera de sus fronteras estaban totalmente, no tenían ningún peligro, no suponían ningún peligro para el imperio romano. El emperador Augusto se había hecho llamar hijo de Dios. Y vemos que San Lucas empieza su evangelio nombrando esta realeza, este imperio.
Y parece que va a seguir hablando de él. Salió un decreto del emperador Augusto para que se empadronase todo el imperio. ¿Quién manda? El emperador Augusto. Y todos iban a empadronarse, cada cual en su ciudad. No había manera de librarse de este mandato. Ni los judíos tampoco, que eran totalmente contrarios al empadronamiento. Sabemos que David, el rey David, pecó por hacer un empadronamiento, porque tentó a Dios diciendo, pero ¿quién eres tú para contabilizar a mi pueblo? Si yo soy mucho más que tú, yo soy el padre de mi pueblo, yo lo he engendrado, no debes contar quiénes pertenecen, quiénes son judíos, no, no debes. Sin embargo, el emperador tiene esta osadía para recaudar sus impuestos, por supuesto, para manifestar su poder. Sin embargo, enseguida cambia el plano, San Lucas cambia el plano y habla de José, José de la casa y familia de David. A David se le había prometido un gran reino que dominaría sobre toda la tierra y para siempre, una dinastía eterna. ¿En qué había quedado esta dinastía de David? En la nada. José se dedicaba a sus tareas, tenía un oficio, era un descendiente directo de David. Habría algunos descendientes más, porque esto es así, dentro del linaje pues hay varios descendientes, ¿no? Pues José estaba en la primera línea de su descendencia y sin embargo, seguramente yo pienso, y creo que esto es una opinión personal, que él se había ido a vivir a Nazaret literalmente huyendo de que le persiguieran los reyes que gobernaban por ahí. Como sabemos que Herodes mató a sus propios hijos porque tenía miedo de que sus hijos le usurparan el poder, pues José se marchó a Galilea diciendo, yo me voy lo más lejos posible de Jerusalén para que no me pillen, fundamentalmente, para que no acaben conmigo. Y pasando desapercibido. Esto es una opinión personal mía, porque realmente sabemos que Herodes el Grande mató a varios de sus hijos por puros celos de que le usurparan el poder. Y esto es contemporáneo a la llegada de Jesucristo. Mató a toda la dinastía judía de los macabeos, a su mujer, a Mariam, a sus hijos y a otros hijos también, que tuvo de otras mujeres. Bien, el emperador Herodes no era, el rey Herodes no tenía nada que ver con el emperador Augusto, dependía totalmente de lo que el emperador Augusto dijera. Ni siquiera Herodes era judío, era idumeo. Pues bien, aquí vemos a José, este hombre, vamos a tratar de fijarnos un poco en José, en este hombre tan misterioso y tan asombroso a la vez. Porque José pasa desapercibido en todo el Evangelio y yo creo que cuanto más se le mira, uno va descubriendo, se queda cada vez más asombrado mirándole. Primeramente, José lo había pasado mal. Habían pasado ya 9 meses de la Anunciación y nos dice el Evangelio de San Mateo que, voy a hacer un pequeño inciso, cuando rezamos el rosario, ¿verdad? Y se plantea el nacimiento del niño Dios. Pues, por supuesto, si ese momento nos sugiere pensar en los magos de Oriente, pues por supuesto, ¿por qué no? Meter todos nuestros sentidos, toda nuestra imaginación, el gusto, cómo huelen los lugares, ahora veremos el pesebre, cómo huele el pesebre, meternos de lleno en la escena y por supuesto abrir el abanico, porque cuando Santo Domingo propone el rosario, propone un esqueleto, 15 misterios, pero que reúnen todo el Evangelio, pero no quiere decir que cuando rezamos el rosario solo podemos meditar esos misterios y justamente solo en esas 10 Ave Marías. No, el misterio de Cristo es impresionante, es enorme y la vida de Jesucristo abarca muchos momentos, muchos pasajes. Entonces, si el Espíritu Santo nos está sugiriendo un momento concreto o la vida de José, pues ahí nos quedamos, como si estamos todo el rosario, mientras recitamos el Ave María, meditando en la vida de José o en otro momento de la vida de Jesús. Bueno, pues volvemos a San José. San José, decíamos que era un hombre muy justo, lo dice el Evangelio, un hombre justo. Justo significa santo, un hombre que ya era santo, no es que iba a ser santo, ya era santo. Y a José se le había designado a María como una mujer extraordinaria para que se casara con ella. Bueno, hay diferentes tradiciones pues de los evangelios apócrifos. No vamos a entrar en los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos
pueden ser, no tienen por qué ser heréticos. Hay algunos evangelios apócrifos que sí entran, dicen cosas que no van en contra de lo que enseña la Iglesia. Nosotros no vamos a entrar en estos evangelios. Vamos a ver directamente el evangelio. Pues bien, José era justo, era santo. Esto lo dice el evangelio. Y cuando a José se le plantea la cuestión de ¿qué hago con María? Porque va a tener un hijo. Y San José, como tal, por el simple hecho de que era santo, nos dice el padre Mendizábal. El padre Mendizábal es un sacerdote santo que falleció hace 5 años, que tiene un libro bastante recomendable que se titula Los misterios de la vida de Cristo. El padre Mendizábal es un sacerdote español que falleció hace 5 años. Pues en este libro explica que él no cree que, fundamentado en el Evangelio y en la propia Escritura, por lo que significa la palabra santidad, la palabra justicia, que San José dudara de la Virgen. Porque la santidad viene de Dios, viene del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no podría infundir en San José dudas propias de la llena de gracia, la que está llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué consistiría esta duda de San José que tanto le torturó? Precisamente en qué debía hacer con María, porque aún creyendo en su santidad, es decir, que este hijo había sido engendrado de manera milagrosa, sin concurso de varón, San José se encuentra delante de un hecho absolutamente extraordinario en toda la historia de la salvación. A lo largo del Antiguo Testamento suceden cosas muy extraordinarias. El paso del Mar Rojo, que se tiene por milagroso en Israel, la abertura del mar. Por ejemplo, el hijo de Abraham, Isaac, es un hijo milagroso, tenido en la ancianidad, de Abraham y Sara. El hijo de Ana, Samuel, es un hijo nacido de una mujer estéril. El mismo hijo de Isabel y Zacarías no podían tener hijos. Bueno, sin embargo, María, estamos hablando de un hecho totalmente extraordinario. Aquí no hay concurso de varón, no hay colaboración de varón. Y él sí cree, dice el padre Mendizábal, que fundamentado en el propio Evangelio y en la propia palabra santidad y justicia de San José, él no duda de la santidad de María, sino que se ve como desbordado ante un hecho tan asombroso. Voy a poner un ejemplo de la Biblia, del Evangelio, que sucederá después con Jesús. Cuando Jesús llama a sus discípulos, se les va mostrando un poco a poco quién es Él, cómo es Él. Previamente los llama en Caná, él les llama, el primer evangelio es antes del milagro la primera llamada es antes del milagro de Caná. Los lleva él a Caná, ven el milagro de Caná, como el agua se convierte en vino. Luego después van a la casa de Pedro, empiezan a ver cómo Jesús hace muchas curaciones milagrosas. Pero bueno, empiezan a quedar muy asombrados por él. Sin embargo, Pedro, que ya era entre ellos, bueno, pues es un hombre tozudo, y sí se da cuenta de los milagros y ve que está delante de un hombre muy extraordinario y fantástico, y de hecho ya lo sigue, y cuenta el momento de la pesca milagrosa. Viene Pedro, y Pedro era un hombre que había pescado toda su vida, desde que tenía 12 años, desde que su padre lo llevaba de niño en la barca, pues había pescado por el mar de Galilea y sabía perfectamente dónde estaban los peces, cuándo, cómo, en qué lugar. Cuando las noches que no había pesca, pues no había pesca y no había absolutamente nada que hacer. Conocía muy bien el mar, y el mar de Tiberíades. Y cuando Jesús les indica volver a echar las redes, Pedro no cree, no tiene ninguna fe, pero bueno, dice, por tu palabra yo voy a echar las redes. Como diciendo, pero él pensaba, Jesús sabrá mucho de madera, sabrá mucho de cosas manuales, pero de pesca no tiene ni idea. Y Pedro se queda tan asombrado por la pesca, porque en ese momento no tenía que haber ahí peces, ni en ese lugar, ni en ese momento. Entonces, Pedro, que lo sabe, se queda tan asombrado, tan maravillado,
Cuando una persona que conoce muy bien un oficio, una persona que no tiene idea de ese oficio le dice algo, dice, pero no sabes. Pues es lo mismo que Jesús, que Pedro pensaba de Jesús, no sabes, Jesús. Se queda tan maravillado del milagro que le dice, apártate de mí, que soy un pecador. Pues bien, a José le pasa, le llega a pasar algo de esto, es decir, apártate de mí, estoy delante de un hecho tan asombroso de un hombre, un hijo engendrado de una mujer santa, sin obra de varón, que aquí está sucediendo algo, un plan de Dios tan magnífico que me sobrepasa por completo, ¿no? Entonces, esto es una interpretación, yo creo que bastante plausible de lo que le sucede a José. Realmente José no duda de la santidad de María, sino tiene esa duda de qué hacer ante esta mujer tan admirable que recibe un milagro tan asombroso, ¿no? Y entonces ya José, cuando recibe por sueños estas palabras del ángel, ¿no? Que le dicen, no temas, no temas, no tengas miedo, José, no temas. No temas acoger a María en tu casa. Es decir, la duda de José era, ¿la acojo o no la acojo? ¿Qué hago? No es que dudara propiamente de su santidad, sino de qué hacer ante este hecho asombroso. Bueno, pues no temas, porque esta criatura viene del Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu Santo está en ella, dará a luz un hijo y tú le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa que Dios salva. ¿De qué? ¿De qué nos salva Dios? Pues de nuestros pecados. Ya le está dando el ángel la misión a José. ¿Para qué ha nacido José? Para darle nombre a Jesús y cuidar de él, y cuidar de María. Esta es la misión de José. José ha sido preparado, ha sido hecho santo para esta misión. Es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros somos preparados porque cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. Es lo que se trata de descubrir. Si la misión que nosotros debemos cumplir en la vida no la descubrimos, esa misión, desgraciadamente, se queda sin cumplir. Nadie la puede cumplir por nosotros. Si San José se hubiera dejado vencer del miedo, no hubiera prestado oído a las palabras del ángel, hubiera dicho, no, esto es solo un sueño, María se hubiera quedado sin protector, Jesús no hubiera tenido nadie que le diera nombre. ¿Veis? Empezamos a ver cómo es el alma de José, el alma tan limpia de José. José se cumple la bienaventuranza, bienaventurados los limpios, porque ellos verán a Dios. Otro aspecto de este evangelio y de José es cómo se ponen en camino. María y José tenían ya todo preparado para la llegada del hijo, 9 meses, y lo tenían muy bien preparado, y lo tenían adecuadamente preparado para, según su pobreza, según la simplicidad de su vida, para recibir a alguien muy importante, al Hijo del Altísimo. Cuando sale este decreto del emperador Augusto, todos los planes se rompen. Eso también nos sucede muchas veces en nuestra vida. Sin embargo, si contemplamos este evangelio, vemos que José y María llegan a ser despojados de sus planes, que es quizá lo que más nos cuesta. Tenemos un proyecto, una mentalidad, una idea, esto debe de ser así, esto debe ser así, y de repente todo se descoloca. Y parece que todo se nos derrumba porque hemos hecho una especie de ídolo de nuestro proyecto, de nuestro plan, ¿no? Si esto no es así, como que el mundo ya no existe. Todo el suelo se cae bajo nuestros pies, ¿no? Y se abre el suelo y nos traga. Pues parece que a María y a José esto no lo sucede. Se sienten despojados, son despojados de todo, incluso materialmente, porque en un viaje, en aquel entonces no se viajaba como ahora, en avión, en coche. Este viaje, pues mínimo son 120 kilómetros, pues son 4 jornadas, 30 kilómetros cada día. Pues se habla de la burrita que llevaba María, pero José iba a pie, pues ya aparece el cansancio, aparece la suciedad, porque en aquel momento pues no había duchas, como ahora. No había agua corriente, aparece el no sabemos dónde vamos a dormir, aparece la preocupación, esta mujer está muy embarazada, ya va a dar a luz. Sin embargo, no contemplamos aquí turbación.
no contemplamos que suponga un trauma, sino que realmente para José, para María, esta salida seguramente supuso un dolor, supuso un sufrimiento, porque empieza a perfilarse la cruz de Cristo, ya empieza la sombra de la cruz es alargada, ¿no? Entonces, como la sombra de la cruz ya aparece en los momentos del nacimiento de Jesús. Es decir, prepárate, Jesús, porque tu vida no va a ser sencilla, no va a ser fácil. Pero no aparece como un hecho traumático, que es lo que nos puede suceder a nosotros. Y también esto nos puede dar luz también para nuestra vida, nuestros propios traumas. Aquella suceso que sucedió, sucedió de repente, una muerte inesperada, una pérdida de dinero que no esperábamos, que nos robaron, algún proyecto que teníamos muy importante, que teníamos mucha ilusión en él, una carrera que no pudimos, estudios que no pudimos realizar. Bueno, pues podemos poner esto que nos sucedió, o una infancia traumática, ¿no? Esto que nos sucedió delante de esta vida de Jesús y de María, en estos momentos que salen a Belén, y dejarnos sanar también pues, por la simplicidad de la vida de José y de María. Es decir, bueno, pues teniendo a Jesús lo tenemos todo. ¿Qué más necesitamos? Si tenemos al Hijo del Altísimo, Él nos dará todo lo que de verdad necesitemos. Entonces vemos que estamos entre dos corazones extremadamente limpios, extremadamente puros, que no llegan a tener traumas, pero porque están de tal manera orientados a Jesús, a Dios, que el sufrimiento lo viven, lo portan sobre ellos, pero no les supone un trauma. No sé si logro hacerme entender. También vamos a seguir mirando a José en un detalle también muy bonito. A José se le encomienda cuidar de Jesús y darle nombre, y lo va a tener que educar, va a tener que enseñarle los salmos de David, los salmos de la Biblia, cómo se reza, porque Jesús no sabía hablar cuando viene al mundo, el Hijo de Dios, del Altísimo, Dios de Dios, luz de luz, no sabe hablar, y tiene que aprender a razonar y a rezar, a dirigirse al Padre. Bueno, pues José es quien le va a enseñar todo esto. Y fijaos qué preciosidad, que siendo José el educador de Jesús, realmente José es el que es educado por Jesús. José es el que es transformado por el corazón de María. José se pone en un ambiente tan sobrenatural que por sí mismo, si ya era santo, solo con el contacto, solo viviendo con Jesús y María, llega a ser el santo que es, el San José que conocemos ahora, el patrono de la Iglesia, el protector de María y de Jesús. ¿Pero por qué? Porque vivió con Jesús y María. Y esto también lo podemos hacer nosotros. José había tomado una decisión, había decidido obedecer al ángel y tomar a María en su casa. Dice que desde aquella hora la recibió en su casa, como en la cruz Jesús le dijo a Juan. Dice que la acogió a su mujer en su casa. Pues esto es lo mismo. José acogió a María y a Jesús. Pues nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros podemos tomar la decisión de acoger a María y a Jesús en nuestra casa, en nuestra intimidad, en nuestro corazón. Y entonces, de poco a poco, casi sin darnos cuenta, empezaremos a tener las mismas actitudes que Jesús, las mismas actitudes que María, los mismos sentimientos que Jesús, los mismos sentimientos que María, como una especie de contagio positivo, como una especie de enfermedad positiva. Bueno, pues vamos a seguir viendo el Evangelio. Nos dice el Evangelio que sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Había en esa región unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turnos su rebaño. Y de repente un ángel se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. Bueno, pues eso, volvemos a ponernos en la escena. Es muy bonito contemplar estos días, pues como los días de Navidad, cómo van caminando Jesús y María,
Pues cómo llegan, dice que no había sitio en la posada. Pues aquí hay un dato muy importante. Una mujer no podía dar a luz en cualquier lugar, porque la sangre la hacía impuro aquel lugar. Entonces, cuando ven a María embarazada, dicen, aquí hay mucha gente, y quizá no es que fuera un acto, como decir, de absoluto rechazo, de decir, no, no queremos nada con vosotros porque sois pobres, sino porque están viendo a una mujer embarazada y saben que no tienen un lugar donde van a poder cumplir el rito de la ley mosaica, es decir, donde hay una mujer que da a luz, tiene que haber una cierta separación por la sangre que supone este dar a luz, ¿no? Ellos no saben que ella es la llena de gracia y que va a dar a luz de manera virginal, sin sangre. Entonces la ven y le indican, no, aquí no puede ser. Y seguramente alguien les llevó a este portal famoso, y porque a un lugar que sabemos que era un lugar donde los pastores pues, se refugiaban de noche, una cueva, ¿no? Actualmente en Belén hay varias cuevas donde todavía se puede visitar, pues donde cómo eran estas cuevas. La cueva de Belén, sabemos que está la famosa basílica, pero hay otras cuevas alrededor donde se puede ver, decir, bueno, pues más o menos aquí pudo ser, o no, aquí pudo, hacerse a la idea del lugar, ¿no? Bueno, pues lo recostó en un pesebre. Este dato lo vamos a ver dentro de un rato, que es muy importante, el pesebre. Pues podemos contemplar también a San José cómo llega, y yo me lo imagino inmediatamente intentando limpiar todo, poniéndolo todo en orden, sacando la paja vieja, haciendo como no había cunas, pues efectivamente tuvo que coger donde comían los animales, apartar a un lado los animales y poner pajitas nuevas, preparar una cuna en condiciones, como se pudo, ¿no? Y también como buscó la leña, hacer una hoguera, para dar algo de calor, porque aunque en Palestina no hace mucho frío, pero en invierno hace fresco por la noche, necesitaban seguro algo de leña, pues también para iluminarles, como San José fue a buscar, cómo puso el fuego, la solicitud de San José, y también el cariño que San José ya tenía a María. San José, como decíamos en los relatos antiguos de evangelios, pues se le pone como un hombre pues muy anciano y bueno, pues muy distante de María realmente, porque sin embargo yo creo que no hay que ver a San José así. Creo que hay que verle de una manera como muy cercana, como muy respetuoso a María, a quien lleva, pero al mismo tiempo con un cariño inmenso. Podemos imaginarnos este cariño que se tenía entre María y José y María, cómo se miraban, cómo se hablaban, porque no en vano se va a llamar después la Sagrada Familia, es decir, nos está marcando, así como María es la gran consagrada, la primera consagrada, el modelo, la que abre el camino a la consagración al solo Dios, José también es el gran consagrado a Dios, pero juntos forman la Sagrada Familia. Estamos aquí ante un misterio muy impresionante. Entonces, igual que María y José nos enseñan cómo es la verdadera consagración a Jesús, porque están continuamente mirando a Jesús, también nos están enseñando cómo es la verdadera familia cristiana. ¿Por qué? Porque nos están enseñando cómo una familia cristiana mira a Jesús. Una familia de Cristo mira a Cristo. Y de ahí viene el origen de su alegría, el origen de su paz, y el origen de su verdadero amor, de su verdadero cariño. Vemos a los pastores que están velando por turno su rebaño. Dice que el ángel del Señor se les presenta y que la gloria del Señor los envuelve con claridad y se llenaron de gran temor. ¿Por qué se llenan de gran temor si son ángeles? Pues por la misma razón que estamos hablando antes, que lo que le sucedió a Pedro, lo que le sucedió a José. Cuando Dios se manifiesta, o en la misma transfiguración, nos deja, o en la misma resurrección, nos deja de una manera, nos desconcierta. No es un miedo como que viéramos una película de terror, o como que viéramos una obra del demonio, una obra de maldad, sino es un miedo de decir, Dios mío, ¿pero qué está sucediendo? Como cuando los profetas tienen visiones, se caen por tierra. Pues lo mismo le sucede a los pastores. La gloria del Señor los envuelve de claridad y se llenan de gran temor. Veíamos al emperador Augusto, la realeza, el poder, y sin embargo aquí vemos el verdadero poder. El verdadero poder
que va a ser puesto en un pesebre donde nadie quiere, donde nadie iría, donde ningún emperador, donde nadie importante, nadie ha nacido, nadie le han puesto en un pesebre, ni siquiera los niños más pobres. Pues este niño es puesto en un pesebre. Cómo la divinidad se esconde y cómo Jesús se ha hecho cercano, se ha hecho amable, para que le tomamos cariño y tengamos compasión de él. Es decir, pero este niño en un pesebre, aquí, pasando frío en la noche. Y fijaos dónde está aquí la verdadera realeza. De repente un ángel del Señor se les presenta y la gloria los envuelve de claridad. Veamos el contraste. El emperador Augusto, con sus aires de grandeza, y la verdadera grandeza puesta en un pesebre. El ángel les dijo: no temáis. Os anuncio una buena noticia, que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Volvemos a ver el pesebre. La señal. El pesebre, ya nos ha dicho el ángel, que es una señal. El ángel, como en todas las apariciones de los ángeles que aparecen en el Antiguo Testamento, le dice: no temáis. Cuando un ángel aparece, inmediatamente la persona se siente sobrecogida. Y cuando dice: os anuncio una buena noticia, está diciendo un evangelio. Y un evangelio es mucho más que una buena noticia. Un evangelio es la gran noticia. Los evangelios es lo que hacían los emperadores, lo que pronunciaban los emperadores cuando tenían algo muy importante que decir a todo el imperio. Un evangelio, pues es mucho más que una buena noticia, es algo que influye en todas las vidas, en todos los estamentos. Nadie puede pasar desapercibido, a nadie le puede resultar indiferente. Y es algo magnífico, algo fabuloso. Eso es un evangelio. Fijaos cómo San Lucas hace ya estos dos contrastes del emperador Augusto al evangelio. ¿De quién? Del Salvador, del Mesías. El Mesías era todo lo que esperaba el pueblo de Israel. El ungido, el Salvador, el Señor, el Kyrios. También los emperadores se tenían por Kyrios. Kyrios es una palabra griega que significa el Señor, pero es mucho más que decir un señor que pasa por la calle. El Señor es el poderoso, el que domina todo, el máximo emperador, el que domina todos los ejércitos, el Señor. Nadie puede con él. Fijaos el anuncio del ángel. El anuncio del ángel es para sobrecoger. Ha nacido el Mesías, el Señor, no un señor. El Señor. En tiempo de Augusto, que es el emperador más grande que había tenido desde luego el Imperio Romano y seguramente el más grande de toda la historia que es conocida. Y da una señal, como vimos el otro día. Dios da señales. En la fe nos hace caminar en la fe, pero no nos deja absolutamente ciegos. Fijaos la pedagogía de Dios, qué bueno es Dios. Dios no nos deja ciegos. Dios nos da señales. Nos deja en la fe, pero no nos deja en el aire. Y nos da una pequeña señal. ¿Y cuál es la señal? Un niño envuelto en pañales. Una cosa muy insignificante, todos los días nacen niños y se les envuelven en pañales. Pero no todos los niños se les recuesta en pesebres. Un niño recostado en un pesebre. El máximo abajamiento. Se humilló, se abajó, se despojó de su rango, nos dice la carta de los Filipenses. Aquí está, despojado de su rango. Cómo la divinidad se esconde. Y seguimos. Aparece en torno al ángel una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Lo mismo, una legión del ejército celestial. ¿Quién tenía legiones? El emperador. Pues aquí hablamos legiones de ángeles. Los ángeles tienen mucho más poder que las legiones del emperador. ¿Y qué dicen los ángeles? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Se ha parecido la salvación de Dios con su paz.
Y entonces, cuando los ángeles se marchan al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por otra parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores, dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme se les había dicho. ¿Veis? Las señales. Dios nos da señales, pero ellos van a ver lo que ha sucedido, a comprobar la señal. Y cuando vuelven van dando gloria y alabanza a Dios. Aquí está la alegría de Dios, la alegría. ¿Cómo se sabe? Señales de la presencia de Dios, la paz, en la tierra paz. Señales de la presencia de Dios, la alegría. La alegría, van dando gloria y alabanza a Dios, la alabanza a Dios. Ahí está Dios, cuando se le alaba. ¿Por qué? Por todo lo que habían visto y oído. ¿Y qué han visto? Pues han visto a un niño acostado en un pesebre. Pero han visto el anuncio de los ángeles. ¿Quién es este niño? El Mesías, el Señor. Todo lo que el hombre puede esperar, no solo el pueblo de Israel, el Salvador, un Salvador, el Hijo de David, es lo máximo, no solo lo que puede esperar el pueblo de Israel, lo que puede esperar todo hombre. Ellos lo han visto, recostado en un pesebre. Vemos a los pastores también, qué humildad y qué sencillez, como las informaciones de Dios en nuestra vida, ¿no? Lo que son los ídolos. Pues vemos un político, un famoso, un cantante, y ya parecemos que es alguien importante. Pues no, porque Dios pasa muy desapercibido. Y ahí está, el Mesías, el Señor. Vamos a ver un momento cómo María conservaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué es lo que conservaba María en su corazón? Pues todo lo que va sucediendo, desde el anuncio del ángel hasta los 9 meses, cómo San José tiene miedo, cómo tiene este temor de recibirla, cómo la recibe, cómo engendra, o sea, cómo engendra a María. María no era tonta, María sabe que los niños vienen al mundo por obra, o sea, con la colaboración de un hombre, si no, no hay niño. Entonces, como este hijo que se va gestando en sus entrañas, pues no ha habido hombre, no ha habido varón. Medita en lo que le había dicho el ángel. ¿Quién era este hijo? Era el Hijo del Altísimo, y que heredaría la promesa que recibió David, heredaría el trono de David, su padre, reinaría sobre la casa de David y sobre Jacob, y su reino no tendría fin. Estamos hablando de un hijo magnífico, y sin embargo María, ¿dónde lo tiene que poner? En un pesebre, donde nadie quiere poner a sus hijos, por muy poco que les quiera, ¿no? Donde nadie quiere que le hubieran puesto de niño pequeño. Aquí vemos también esta sanación que nos da Jesús. Tenemos este trauma, no hemos sido bien tratados de pequeños, imaginemos, ¿no? Alguien nos está escuchando o alguien que conocemos. Pues para María hemos sido muy bien tratados. Con María hemos sido muy bien tratados. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que ser puesto en un pesebre. Entonces podemos imaginar cómo María nos cuida, cómo a María le duele estos niños que no son queridos, que no son amados, que de pequeños eso, no son amados o directamente o los son abortados o directamente son dados en adopción. Pues María ya los ha amado. No debemos pensar que porque nuestros padres no nos hayan querido, imaginemos, o no nos hayan querido suficiente, Dios no nos quiere. No, aquí María nos está enseñando cómo ella en su Hijo quiere a todo hombre. Luego, si puedo, desarrollo un poquito más esta idea. Bueno, pues vemos cómo dice San Lucas que los pastores habían contado todo lo que el ángel les había dicho. Entonces, no temáis, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, y la señal era un niño acostado en un pesebre, y María lo escucha. Dice, María conservaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Vemos que en el Antiguo Testamento hay 3 pasajes en el que se habla de este meditar en su corazón. Uno es cuando José tiene este sueño de que iba a ser
pues iba a ser puesto por encima de sus hermanos se iban a inclinar hacia él, ¿no? Y nos dice que Jacob guardaba la cosa en su corazón. Y también en el libro de Daniel aparece este meditar la cosa en su corazón en 2 ocasiones. Cuando Daniel recibe este sueño del rey Nabucodonosor, en el cual el rey iba a quedar reducido a vivir como una bestia, iba a vivir como los animales durante 7 años, durante una temporada. Y como Daniel medita todo este sueño, se lo interpreta al rey, pero después esto lo guarda en su corazón. Y también aparece este meditar en su corazón, como Daniel lo medita cuando en el sueño, en una visión que tiene Daniel fabulosa de cuatro reinos que pasan en el mundo bajo forma de 4 bestias, pues Daniel queda muy sobresaltado y dice que quedó muy turbado, pero guardó todo en su corazón. Pues en este momento, ¿ves? En estos hechos de Dios, asombrosos, ¿no? O estas revelaciones que Dios pone, son de sucesos que de futuro, algo que va a suceder. Sin embargo, cuando María guarda en su corazón, se refiere a algo que ya ha sucedido, el nacimiento de su hijo. ¿Y quién es? Es lo que va meditando María. Y la señal, acostado en un pesebre. Sabemos que María no tiene dudas, pero Dios es tan bueno también para con ella, que le da señales. Pongamos un ejemplo. Nosotros vamos por una carretera de noche, con un coche, y vamos viendo los siguientes metros según nos iluminan las luces. Pues no necesitamos más para caminar en la fe. La siguiente luz, seguir el trayecto que nos indica las luces, la carretera. Pero ahí están de cuando en cuando algunas señales que nos están indicando que vamos por el camino correcto o que tenemos que desviarnos a la derecha o a la izquierda o hacer alguna maniobra, etc. Esas son las señales que Dios va poniendo. Y María, con toda su santidad, con toda su fe y con todos sus dones del Espíritu Santo, también recibe señales. Y otra señal que recibe es, vimos que una primera señal que le dio el ángel fue la propia, el embarazo de Isabel en su ancianidad. Pues otra señal que le da el ángel es acostado en un pesebre. ¿Pero qué es lo que el ángel le dice? Porque María recibe la revelación de que es el Hijo del Altísimo, es decir, mucho más que el emperador Augusto, es Dios de Dios, luz de luz. Sin embargo, lo tiene que poner en un pesebre. Bueno, pues este pesebre es, en primer lugar, señal para María de que efectivamente lo que le ha dicho Dios se ha cumplido ya. Se ha cumplido. Su hijo es ya Dios, es el Hijo de Dios, ¿no? Pero además que su mesianismo y su realeza, su ser el Kyrios, su ser, su señorío, también se está cumpliendo y se cumplirá. Lo vamos a ver a lo largo de la vida de Jesús. Esta señal del pesebre, es decir, ¿veis? Por caminos que desconocemos, el plan de Dios se cumple, el señorío de Dios se cumple. Ahí está Dios con nosotros, el Emmanuel, en medio de nosotros. María es invitada a la esperanza de cómo se realizará el señorío del niño, y así lo revelan los ángeles. Gloria a Dios en lo alto del cielo. Este saludo de gloria a Dios en lo alto del cielo es exactamente el mismo saludo que recoge San Lucas en su Evangelio cuando Jesús entra a Jerusalén en el comienzo de su pasión. Gloria a Dios en lo alto del cielo. Entonces, este anuncio de los ángeles para San Lucas es la anticipación simbólica de la pasión de Jesucristo y de su ascensión, es decir, de su realeza, de su resurrección y de su ascensión. Es decir, es que por encima de Jesucristo no hay nadie. Jesucristo ya ha vencido a la muerte, el señorío de Jesucristo. ¿Qué ha sucedido con Augusto? Se murió. ¿Qué ha sucedido con el Imperio Romano? Las ruinas. ¿Qué ha sucedido con Jesucristo? Vivo, resucitado, ascendido al cielo, pleno poder, pleno señorío. A pesar de las evidencias, a pesar de las supuestas evidencias, a pesar de las apariencias. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las señales? El pesebre, las cosas pequeñas. La otra señal que recibe María es el propio nacimiento virginal. Sabemos que la concepción de María es virginal, sin concurso de varón. Pues también su nacimiento, ella recibe esta señal
Su nacimiento es virginal, es decir, sin sangre, y también milagroso, es decir, como dice antiguamente en la proclamación de, bueno, cuando se habla de la virginidad de María, los primeros siglos se dice que Jesús salió de María, del seno de María, como el agua, perdón, como la luz pasa por un cristal, es decir, sin romperla. Es un nacimiento físicamente milagroso, no solo espiritualmente. Sabemos que María es virgen en su corazón, en su alma, es íntegra, santa, y también físicamente la señal de su virginidad, de su corazón, es precisamente su virginidad física. Y también el nacimiento de Jesús es virgen. Y veamos que es lo que el ángel le había anunciado en 9 meses antes, porque le había dicho: aquel que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Esta traducción es totalmente correcta. Aquel que nacerá santo. Esta palabra de santidad, en el sentido de la ley de Leví, la ley antigua, del Antiguo Testamento, se simboliza por la pureza, es decir, por la ausencia de sangre, la ausencia de mancha de sangre. Aquí se está diciendo, es que María está viendo, este nacimiento de este niño ha sido virginal, ha sido sin sangre, sin dolor. Ha sido un nacimiento que no es, nunca ha sucedido en toda la historia de ninguna mujer. Pues este que nacerá santo, sin mancha de sangre, según la ley levítica, con ese símbolo de ausencia de sangre, será llamado Hijo de Dios. Entonces, el propio nacimiento virginal también es señal para María, primero para María y luego para nosotros. El nacimiento virginal de Jesús es señal para María y también para nosotros, que vamos a meditar después, a lo largo de los siglos, en este nacimiento, en estos hechos asombrosos. El pesebre, cómo es que el Hijo del Altísimo viene a ser puesto en un pesebre, y cómo es que María nacerá, el Hijo de María nacerá santo, sin mancha. Aquí estamos hablando de la filiación divina del niño, que es verdaderamente Hijo de Dios, como nos decía el cardenal Ratzinger, no por similitud, no por semejanza, no por adopción, o como diría Arrio, no es, el Hijo de Dios no es venido de la nada, no es criatura. El Hijo de Dios es Dios de Dios, luz de luz. Esto es lo que dice nuestro credo, el credo de Nicea Constantinopla. Bueno, pues por la hora que es, voy a ir terminando, vamos pensando alguna pregunta. Es que este tema es inagotable, es inagotable. Pero bueno, esta idea esta explicación que estoy hablando de la señal, la tomo de Ignacio de la Poterie, que es un estudioso también de la escritura, en su libro que tiene El misterio del corazón traspasado. Bien, veamos. Entonces vemos que María, que conservaba todas estas cosas, confrontándolas en su corazón, esto es lo que significa meditándolas en su corazón, la palabra griega significa confrontándolas, es decir, comparándolas, es el modelo perfecto de este corazón nuevo del que hablamos el otro día, que anunciaban los profetas. Os daré un corazón nuevo, os daré un espíritu nuevo. Este corazón en el que se escribe la palabra de Dios. El corazón de María es el primer corazón humano, como dijimos el otro día, donde se lleva a cabo la nueva alianza. La alianza entre la criatura y Dios. Bueno, pues aunque podría seguir hablando, pero también por dar paso a pues alguna pregunta, algún cuestionamiento, solo quiero recalcar otro aspecto. Nos dice cómo los pastores vieron y habían... dice que daban gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído. Dice que iban a ver lo que ha sucedido. Eso nos trae de nuevo al Evangelio de San Juan, en el que dice, a la carta de San Juan, a la primera carta de San Juan, en que dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que palparon nuestras manos, pues la vida, con mayúscula, se hizo visible. Lo que hemos visto y se nos manifestó, es decir, se nos puso a los ojos. Eso que hemos visto y oído, eso es lo que os anunciamos.
Y os escribimos esto para que vuestra alegría sea completa. Es decir, para San Juan es fundamental la humanidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios, pero es que Dios se ha hecho carne de verdad, no es una imaginación, o sea, lo hemos podido tocar, lo hemos podido ver, hemos podido comer con Él, ha tenido nuestros mismos sentimientos. Bien, pues damos paso a las preguntas. Sí.